faltan solo 4 días. Sí, 4 días para el regreso del Jikook. Y sí, se siente como si estuviéramos a la espera de algo grande, de un momento tan esperado que a muchos les ha robado el sueño, la calma, la emoción. Pero también ha sembrado muchas dudas, incertidumbres y hasta temores. He visto a muchos expresar su preocupación, diciendo que ya no van a volver a ser los mismos, que después del servicio militar regresan como personas completamente diferentes, que ya no veremos al Jikook de antes, que ahora solo serán Jimin y Jungkook por separado, como si se hubiera borrado de un plumazo todo lo que los unía, como si la esencia que compartían se hubiera desvanecido. Y sí, es cierto que este tiempo en el ejército los ha transformado. Es un hecho innegable que esta etapa en sus vidas les ha dejado huellas, aprendizajes y seguramente también les ha hecho cambiar su forma de ver el mundo, de ver la vida, incluso de verse a sí mismos. Sería ingenuo pensar que saldrían exactamente iguales, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero de ahí a decir que han perdido su esencia, que se han distanciado, que ya no vibra entre ellos esa conexión que tanto amamos. Eso ya es otra historia, y no hay razones reales para creerlo. Porque si algo nos han demostrado Jimin y Jungkook una y otra vez, es que su vínculo va más allá de lo que se puede mostrar en un simple video o una foto. Es una conexión que se siente en las miradas, en los silencios compartidos, en esas pequeñas acciones que hablan más fuerte que cualquier palabra. Y durante su tiempo en el servicio, a pesar de la distancia, de las reglas, de las limitaciones, ellos han encontrado la forma de seguir presentes. Cada carta, cada palabra escrita con el corazón, cada mensaje lleno de cariño hacia los fans y hacia ellos mismos como parte de una misma historia, nos ha recordado que su esencia sigue ahí, intacta, vibrante, tan real como siempre. Es posible que vuelvan con una nueva madurez, con ideas renovadas, con un enfoque distinto sobre muchas cosas. Pero eso no significa que se hayan convertido en otras personas. Al contrario, significa que están creciendo, evolucionando, convirtiéndose en versiones más completas de sí mismos. Y eso solo puede enriquecer su relación, no destruirla. A veces el crecimiento no se para, sino que une con más fuerza, porque se comparte desde un nivel más profundo, más honesto, más humano. Y si nos fijamos bien, incluso durante esta etapa tan privada y reservada, han dejado pequeñas señales, esos detalles casi imperceptibles que quienes los seguimos desde hace tiempo sabemos reconocer. No se trata solo de gestos o palabras, se trata de energía, de esa química que no se fabrica ni se fuerza, que simplemente fluye cuando están juntos. Así que no tengamos miedo. No dejemos que la incertidumbre nos nuble la ilusión. Porque si algo ha caracterizado al Jikook, es su capacidad de sorprender, de romper esquemas, de mantenerse reales en medio de un mundo que constantemente intenta encasillarlos. Y si algo han dejado claro a lo largo de los años, es que su historia no depende del tiempo ni de la distancia, sino del amor, del respeto, de la complicidad que han construido paso a paso. Y ahora, a tan solo unos días de verlos regresar, de tenerlos de nuevo entre nosotros, lo único que podemos hacer es confiar. Confiar en ellos, en lo que son, en lo que comparten, en lo que han sembrado durante tanto tiempo y que ni la ausencia, ni el silencio, ni el cambio pueden borrar. Jikook no es una moda, no es un momento, no es una etapa. Es una esencia que ha sabido mantenerse viva incluso en los momentos más inciertos. Y ahora, cuando los volvamos a ver, tal vez notemos diferencias, tal vez sus miradas traigan nuevas historias, pero esa chispa que siempre ha estado ahí, seguirá brillando. Y cuando lo haga, sabremos que nunca se fue, solo estaba esperando su momento para volver a encenderse con más fuerza que nunca. Por otro lado, no podemos ignorar que hay quienes andan diciendo por ahí que Jimin y Jungkook han cambiado su química,
que ya no se miran como antes, que la conexión entre ellos se ha enfriado ahora que están saliendo del ejército, como si el servicio militar tuviera el poder de borrar años de historia, de miradas cómplices, de momentos compartidos que no necesitan palabras. Y honestamente, pongámoslo claro, bajo cualquier contexto que quieras ponerle, esa idea no solo es exagerada, es completamente ridícula. Porque si algo ha demostrado el vínculo entre ellos durante este tiempo de ausencia, es que no se debilitó, sino que se fortaleció, creció, maduró. No se alejaron, se aferraron aún más fuerte el uno al otro, como si en medio de todo ese silencio impuesto por el servicio, su única certeza fuera seguir presentes en la vida del otro. Muchos lo vieron, muchos lo sintieron. Cada pequeño gesto, cada palabra, cada mínima referencia fue una forma de decir, aquí estoy, no me he ido. Porque Jungkook, cada vez que tenía la oportunidad de compartir algo con sus fans, encontraba la forma de hacernos saber que Jimin sigue siendo una figura vital en su vida. Y Jimin, por su parte, no se quedaba atrás. Su gratitud por tener a Jungkook a su lado en esta etapa tan distinta, tan retadora, tan introspectiva, fue algo que se dejó ver incluso en sus silencios. Ambos sabían lo que hacían. Ambos sabían lo que significaba entrar al servicio militar juntos, en la misma unidad, compartiendo los mismos días, el mismo aire, los mismos momentos difíciles y los más cálidos también. Esa decisión de enlistarse como compañeros no fue casual, fue pensada, sentida, fue una declaración sin palabras de lo que significa estar el uno para el otro. Y ahí está el punto que muchos parecen olvidar. Nuestro Jikook no solo no cambió, sino que creció. Su relación, llámala como quieras, ponle la etiqueta que más te guste o quítasela si prefieres, no mostró ni una sola grieta. Al contrario, demostró más fuerza, más sincronía, más claridad emocional que nunca antes. Lo que ellos comparten no depende del contacto físico constante, ni de las apariciones públicas, ni de los eventos masivos. Es una energía que atraviesa distancias, que se percibe en los pequeños detalles, que se queda flotando en el aire y que siempre, siempre encuentra la forma de manifestarse, aún en los momentos más inesperados. Y ahora que están a punto de regresar, que ya casi los tenemos de vuelta, es normal que muchas personas se llenen de teorías, de suposiciones, de miedos y hasta de intentos de desvalorizar lo que tienen. Pero los que llevamos tiempo aquí, los que hemos sentido esa química tan única, tan real, sabemos que Jikook no es una fantasía pasajera, es una constante. Una conexión que ni el ejército pudo apagar. Es más, podríamos decir que el servicio militar solo los acercó más, porque los obligó a verse a sí mismos en nuevas formas, y al hacerlo, reafirmaron lo que ya sabían, que el uno sin el otro no se entiende igual. Así que no nos dejemos llevar por esos comentarios que intentan sembrar duda o distanciamiento, porque si algo ha quedado claro es que Jikook no necesita demostrar nada para ser auténtico. Ellos simplemente son. Y lo que son es algo tan fuerte, tan sólido, tan especial, que ni el tiempo ni la distancia han podido romperlo. Han madurado, sí. Han crecido, claro que sí. Pero la lealtad, la química, la complicidad, el cariño, eso sigue ahí, brillando como siempre. Y cuando los volvamos a ver, porque ese día ya está tan cerca que se puede sentir en el aire, no nos vamos a encontrar con un Jikook apagado, ni cambiado para mal, ni lejano. Nos vamos a encontrar con un Jikook más fuerte, más profundo, más sorprendente que nunca, porque nuestro Jikook es único. Y eso no se pierde, eso solo se transforma para brillar aún más.